en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y con los parricidas y filicidas más despiadados del mundo. En este bloque, las historias de John List, que mató a sus hijos, a su esposa y a su madre. Con el caso de Andrea Yates, una ama de casa que ahogó a sus 5 pequeños hijos simplemente porque oía al diablo. Y además, con la historia de 2 argentinos que asesinaron a sus padres y que fueron condenados, por supuesto, a cadena perpetua. Veamos. El 31 de mayo de 1981, un hilo de sangre que salía de la maletera de un lujoso auto estacionado en una exclusiva zona de Buenos Aires llamó la atención de algunas personas y del vigilante de un edificio de departamentos, quien avisó a la policía. Cuando los investigadores lograron abrirla, se encontraron con los cuerpos del ingeniero Mauricio Schocklender y su esposa Cristina Silva, quienes habían sido cruelmente golpeados en el cráneo y asfixiados. Después de algunas indagaciones, las autoridades concluyeron que los principales sospechosos eran los hijos varones de la pareja, Sergio de 23 y Pablo de 18 años. Ellos estaban desaparecidos, pero habían sido vistos por personal del departamento donde vivían, saliendo con algunos paquetes y conduciendo el auto en el que fueron después hallados los cuerpos de sus padres. Tras una intensa búsqueda, Sergio fue hallado cerca del Mar del Plata y Pablo en Tucumán. Durante las investigaciones, Sergio se autoculpó y buscó proteger a su hermano menor de cualquier implicación en el asesinato, pero luego dijo que él no lo había hecho y que había sido un comando militar, debido a que su padre estaba implicado en el tráfico de armas. Eran tiempos del régimen militar. Durante las investigaciones que despertaron un gran interés de la prensa y el pueblo argentino, salieron a la luz escandalosos hechos que distaban mucho de la imagen correcta y decorosa que los Schocklender tenían. Primero fue el asunto del tráfico de armas, luego una probable homosexualidad del jefe de familia y por último, el acoso incestuoso de doña Cristina a su hijo menor Pablo, quien al parecer estaba harto de la situación. Aunque aún hoy los hechos no están aclarados y un velo de misterio sigue rodeando el crimen, la hipótesis más fuerte a la que se llegó fue que la madrugada del 30 de junio, mientras todos dormían, luego de llegar de una cena, doña Cristina se levantó en evidente estado etílico para buscar a su hijo Pablo en su habitación. Este se escurrió de su madre como otras veces y se dirigió a la cocina, a donde llegó su hermano Sergio. La madre de los muchachos fue una vez más en busca de su hijo, cuando Pablo cogió una barra de metal y la golpeó en la cabeza. Al ver que no había muerto, Sergio cogió una soga y la estranguló. No se sabe qué fue lo que los llevó a dar el siguiente paso, pero ambos se dirigieron a la habitación de su padre y con la misma vara golpearon repetidamente el cráneo de su progenitor y luego Sergio le hizo un torniquete en el cuello para rematarlo asfixiándolo. Durante el juicio, la teoría de un complot en las altas esferas militares y relaciones clandestinas también fue contemplada y hasta surgió el nombre del general Augusto Pinochet. Finalmente, en 1984, Sergio fue declarado culpable del parricidio y condenado a cadena perpetua, mientras que su hermano Pablo fue absuelto y salió libre. Sin embargo, en marzo de 1988, a Pablo Schocklender se le revocó la absolución y fue condenado también a cadena perpetua. Para ese entonces, él ya había huido a Bolivia y fue atrapado recién en 1994 por la Interpol. Ambos hermanos siguieron siendo noticia en prisión, pues lucharon por la mejoría de las condiciones carcelarias y para que se instituyera la educación universitaria en las cárceles. Sergio se graduó de abogado y psicólogo y pese a su cadena perpetua fue liberado en 1995. Pablo tuvo permisos para salidas laborales a partir del 2001 hasta que salió libre definitivamente ese año. Fue la alumna más aplicada de su clase y una excelente enfermera que había formado una hermosa familia. Solo los que vivían cerca de ella sabían que era también un ser autodestructivo y peligroso para su propio entorno. Finalmente, su mente trastornada la llevó a cometer un terrible crimen contra aquellos a quienes amaba, pues pensaba que irían al infierno.
Andrea Yates nació en Hallville, Texas, Estados Unidos. Se casó a los 25 años con Rusty Yates en 1993. Los dos eran fervientes cristianos y desde un principio manifestaron que tendrían los hijos que la naturaleza les mandara. Así nacieron Noah, John, Paul, Luke y Mary, todos con nombres bíblicos. Rusty y Andrea tenían mucha cercanía con el ministro de su iglesia, un predicador extremista que les inculcó que debían renunciar a los bienes materiales y vivir en condiciones humildes. Además, predicaba que la mujer era hija de Eva, por tanto, derivaba de la maldad y que aquellas madres malas tenían hijos malos que iban al infierno. Andrea tenía antecedentes de problemas psicológicos en su adolescencia, sufrió de bulimia y había tenido pensamientos suicidas. Cuando la familia ya tenía 4 hijos, el predicador los convenció de comprarle un bus para que todos vivieran ahí. Las malas condiciones y tener que lidiar con 4 niños minaron la entereza de Andrea, que intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas. En el hospital le diagnosticaron depresión postparto y recomendaron a los Yates no tener más hijos. Hasta que pocas semanas de nacida su hija Mary, la muerte del padre de Andrea la asumió una vez más en estados nerviosos y depresivos. Tras 2 internamientos en hospitales psiquiátricos, fue dada de alta con la advertencia de estar siempre supervisada por un adulto. El 20 de junio de 2001, 2 días después de su salida del hospital, su esposo Rusty tuvo que salir a trabajar. Su madre llegaría en 1 hora a ayudar a su nuera con los niños y pensó que nada malo podría pasar en ese breve lapso. Una vez sola, Andrea llenó la tina del baño y uno por uno ahogó a sus hijos, John, Paul y Luke, de 5, 3 y 2 años respectivamente. Luego de colocarlos en su cama, prosiguió con Mary, de 6 meses, a quien dejó flotando en la bañera. Noah, el hijo mayor de 7 años, vio a su hermanita y salió corriendo asustado, pero su padre lo atrapó y también lo ahogó. Luego dejó a ambos flotando, llamó a la policía para decirles que vinieran y después a su esposo para decirle simplemente: es hora. Andrea Yates se confesó culpable de los crímenes y dijo que lo había hecho porque era una mala madre, que no estaba educando bien a sus hijos y que por eso todos se irían al infierno. En un primer juicio fue condenada a cadena perpetua, pero en el 2006 fue declarada no culpable, pues se demostró que sufría problemas mentales y fue enviada a una institución psiquiátrica de alta seguridad. John List fue el hijo único de un matrimonio alemán establecido en Michigan, Estados Unidos. Su padre era un hombre sumamente estricto y correcto que le enseñó a ser devoto luterano y un defensor de los valores éticos familiares. List se casó con Helen en 1951 y tuvieron 3 hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. La familia se estableció en New Jersey. En 1971, John perdió su empleo como contador en una empresa, pero se lo ocultó a su familia. Durante un tiempo, siguió el ritual de vestirse y salir por la mañana, mientras las deudas crecían y los problemas financieros lo aquejaban. Además, había descubierto que su esposa tenía sífilis, adquirida en su matrimonio anterior, y ya empezaba a mostrar signos de demencia. Durante ese tiempo, solo una solución se cocinó en su cabeza: matarlos a todos. Antes de dar marcha a su terrible plan, sacó todo el dinero de la cuenta bancaria y la de su madre y avisó en el colegio de sus hijos y a algunos vecinos que toda la familia haría un largo viaje de varios meses. La mañana del 9 de noviembre de 1971 le disparó a su esposa Helen y luego subió al ático donde vivía su madre de 84 años y también la mató de un disparo en el ojo izquierdo. Luego esperó que sus hijos, Patricia, de 16 años, y Frederick, de 13, volvieran del colegio. A ambos les disparó también en la cabeza. Su hijo John Jr., de 15 años, se hallaba en un partido de fútbol. Fue a verlo jugar, lo llevó a casa y también le disparó. John empezó a convulsionar en el suelo, por lo que tuvo que dispararle varias veces hasta estar seguro que había muerto. John List
que tenía un comportamiento obsesivo-compulsivo, puso todos los cuerpos en el salón de baile, limpió la casa, cenó, alimentó a los peces y salió en su auto para no volver. Antes, escribió una carta de varias hojas a su predicador en donde decía que sabía que no lo entenderían, pero que se había dado cuenta de la maldad en el mundo y como su familia había sucumbido a los bienes materiales, por lo que había tenido que matarlos para salvar sus almas. Debido a que todos creían que se hallaban de viaje, pasó poco más de un mes para que se hallaran los cuerpos y la carta de John. A pesar de iniciarse su búsqueda, el asesino no pudo ser hallado. En 1989, 18 años después, la policía de New Jersey presentó el caso de List al programa America's Most Wanted. Debido a los excelentes resultados que tenía, se mostraron sus fotos y un busto de arcilla de cómo se veía el asesino en ese tiempo. El amigo de un tal Bob Clark creyó se parecía mucho al busto y llamó a la policía. Ese Bob Clark era en realidad John List, que había cambiado su identidad, había formado una nueva familia y se había instalado en Virginia. John List fue enviado a New Jersey y juzgado por 5 asesinatos. En abril de 1990 fue condenado a 5 cadenas perpetuas. Una periodista le preguntó una vez por qué no se suicidó y él le contestó que el suicidio le impediría llegar al cielo, donde se reuniría algún día con toda su familia. En marzo de 2008 murió de neumonía. Asesino en casa, los parricidas y filicidas más despiadados del mundo.